Ven la pantalla, me escuchan, ¿no? Pero, muy bien, hemos quedado en esa parte. Insuficiencia renal intrínseca. Esto básicamente es lo que hemos tocado el tema. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Finalmente, en el tema de las etiologías, tenemos el último grupo, el menos frecuente, pero también no menos importante, el tema de las posrenales. Esto obviamente va a variar la etiología según el grupo etario. Lo que más frecuente vemos en el hospital es en las personas de la tercera edad, pacientes que vienen con alguna patología prostática, normalmente benigna, también neoplásica o maligna. Pero como verán, esto depende mucho del grupo etario. Las etiologías, las obstrucciones postrenales, si te llega un paciente niño, lactante o niño, vas a pensar principalmente en una patología congénita, como una estenosis pieloureteral. En los jóvenes vamos a pensar en litiasis, pero para que haya una falla renal tiene que ser una litiasis bilateral. No se olvide, ¿no? Tiene que ser un problema bilateral para que el paciente haga una insuficiencia renal aguda. O tiene que ser un paciente monorreno, que lamentablemente además se complica con una litiasis ureteral. En el adulto sí vamos a pensar en primera instancia, hiperplasia benigna de la próstata, NSA de la próstata, también vejiga neurogénica, esto más en los pacientes diabéticos. También hay neoplasias ginecológicas que infiltran y obstruyen la uretra o los uréteres. En ambos casos hay que tomar en cuenta esas etiologías en una obstrucción postrenal. Bien, las manifestaciones clínicas en general en todos los pacientes con insuficiencia renal aguda, lo primero que tenemos que indagar es sobre la pérdida de fluidos. Sabemos que la principal causa para que un paciente haga una falla renal aguda es la hipovolemia, la hipotensión, la hipoperfusión renal. Entonces, lo primero que tenemos que preguntar es si hay esos datos en la enfermedad actual de diarrea, vómitos, de quemaduras o, como vimos también por nefrotóxicos, la exposición a fármacos, la exposición a contrastes. Y obviamente lo más importante en el examen físico será encontrar aquellos signos que nos hablen de que el paciente está con depresión de volumen. Y obviamente lo más importante será la hipotensión arterial, la taquicardia, la hipotensión ortostática, la sequedad de las mucosas. ¿No? La hipotensión ortostática es siempre que tomar en cuenta no solamente la presión en decúbito. Al paciente entra en emergencia, se toma la presión en decúbito dorsal, pero siempre hay que ver la presión cuánto está cuando se sienta o cuando se pone de pie. El descenso de mayor o igual a 20 milímetros del mercurio de la sistólica es hipotensión ortostática. Y hay otras alteraciones clínicas que pueden presentarse según las diferentes etiopatogenias, ¿no? Este problema del aumento de peso, el edema periférico, más se ve en las insuficiencias renales intrínsecas, en las glomerulopatías, en las nefritis intersticiales. El rash cutáneo, eso es típico de la nefritis intersticial. Es un problema, la nefritis intersticial es un problema alérgico asociado a medicamentos, viene con exantema o rash, es prurito. La púrpura palpable, que se ve más en miembros inferiores, es típico de la vasculitis en la insuficiencia renal cuando está asociado o se debe a la vasculitis. El nivel de los reticulares, ateroembolia, son manifestaciones que podemos encontrar en la piel que nos permiten diferenciar directamente distintos tipos de etiopatogenia. Pero sin duda, en la historia clínica, la manifestación urinaria, pero vamos a recabar en la anamnesis, tenemos que hacer mucho énfasis en la diuresis. La mayor parte, el 60% de los pacientes que cursan con insuficiencia renal aguda, cualquiera sea la etiología, obviamente más prevalente en la presrenal, es que haya una disminución de la diuresis. Entonces el paciente no va a cuantificar, pero claramente va a decir que la orina ha disminuido, o por ejemplo que las últimas 12 horas no ha miccionado, o las últimas 24 horas evidentemente la orina es escasa y oscura, concentrada. Y anuria es raro ver, pero sí puede venir paciente que no, indicando que no ha hecho micción en las últimas 24 horas o más de 24 horas. Es un dato clave. Si tienes un paciente que tuvo una hemorragia, una pérdida sanguínea,
en las últimas 24 horas asociada a la ausencia de diuresis, usted ya tiene ese diagnóstico clínico. Lo único que te falta confirmar es pidiendo las pruebas de función renal en laboratorio. Pero hay situaciones en las que el paciente va a tener una disminución del volumen circulante efectivo con un aumento del líquido extracelular, como aquellos pacientes cirróticos, hepatópatas, aquellos pacientes que están en insuficiencia cardíaca o que tienen síndrome nefrótico. ¿A qué me refiero? Son pacientes que vienen con edema, con ascitis, con derrames pleurales, con sobrecarga de volumen, aumento del líquido extracelular, pero el volumen circulante efectivo está disminuido y pueden tener insuficiencia renal aguda por hipoperfusión renal. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Un examen muy importante que pedimos que es de mucha utilidad en la insuficiencia renal aguda es solamente ver el examen general de orina. Bueno, primero ver el volumen urinario y ver el sedimento urinario. En la prerrenal, lo típico siempre en la prerrenal es que la diuresis está disminuida. El paciente no se olviden que la prerrenal, en la insuficiencia renal aguda prerrenal, el riñón está sano. Es un paciente que tiene un problema previo al riñón, ¿no? La hemorragia, la deshidratación, los vómitos, las pancreatitis, tercer espacio, cualquier cosa que cause hipoperfusión, ese riñón está sano. Entonces, ¿el riñón qué va a hacer? Retener lo más posible el agua y la sal, porque el paciente lanza la información de que hay una hipoperfusión renal. Entonces, los mecanismos de regulación, de autorregulación, van a hacer que se retenga agua y sal, y ese paciente va a tener una diuresis disminuida, oliguria, llegando incluso a la anuria. Pero hay un cuadro clínico muy frecuente en donde la insuficiencia renal aguda prerrenal, la causa de que el paciente se deshidrate es la pérdida de agua y sal por el riñón. Y esa es, por ejemplo, la diuresis osmótica que ocurre en la poliuria del diabético. El diabético con SEM, poliuria, sobre todo cuando va con las complicaciones agudas como el coma hiperosmolar o la cetoacidosis diabética, tiene una intensa poliuria y es la causa por la que está el paciente deshidratado, la poliuria. Y esa es lo que llamamos la diuresis osmótica. Entonces, ese paciente, si ustedes van a indagar en la historia clínica, obviamente va a referir que más bien ha estado orinando bastante. No va a haber, y esa sería la excepción de las prerrenales en las que más bien la diuresis está aumentada. Obviamente el paciente orina tanto, está con tanta poliuria que llega un momento que se deshidrata y llega a haber oliguria o baja que empieza a haber como consecuencia de la deshidratación una falla prerrenal aguda y recién comienza a ver la oliguria o la disminución de la diuresis. Pero en la historia vamos a encontrar que estos pacientes más bien tienen una gran cantidad de orina. También la diabetes insípida, que se debe a otro problema hormonal, y la insuficiencia suprarrenal serían los ejemplos en los que la diuresis más bien puede estar. Sería la excepción de las prerrenales en las que la diuresis va a estar aumentada hasta que entran en falla renal aguda. En la intrínseca, normalmente la diuresis está aumentada, se mantiene, no hay modificación, puede estar el paciente orinando, excepto en la glomerulonefritis rápidamente progresiva, donde el paciente típicamente está oligúrico, incluso anúrico, sin orina. En la postrenal suele estar mantenida, excepto si la obstrucción es completa, la hiperplasia prostática obstruye completamente la uretra, la vejiga se va a orinar. Es una pseudoanuria, ¿no? Porque toda la orina se va a acumular en la vejiga. En la práctica el paciente no tiene orina, pero la orina se está acumulando en toda la vejiga. Tiene un gran globo vesical. Por eso les digo que hay una pseudoanuria, pero o sea, se manifiesta porque no hay orina, porque no hay una obstrucción completa de la uretra y toda la vejiga comienza a acumularse en la vejiga. Pero ese aumento de la presión, podemos hablar en la fisiopatología, es lo que va a causar finalmente la insuficiencia renal aguda postrenal. Pero hay algo interesante: cuando la obstrucción es incompleta, el paciente está obstruida la uretra, pero es incompleta, no es total, ese aumento de la presión va a generar un incremento de la diuresis y más bien puede haber lo contrario, una poliuria con una respuesta refleja. No hay una completa obstrucción, entonces esa obstrucción genera un aumento de la presión y puede haber más bien una poliuria. Y lo que les decía, en el sedimento urinario hay que tomar en cuenta, y tenemos diferencias, sobre todo en la intrínseca. En la prerrenal
normal, el sedimento urinario suele ser normal, o puede haber los silinos y alinos que son normales, pero la intrínseca es la que más alteraciones podemos encontrar en el examen de orina. Ustedes saben que la principal causa de la intrínseca es la necrosis tubular aguda, hay daño tubular, hay obstrucción. Entonces uno va a encontrar en el sedimento cilindros granulosos, cilindros hemáticos, cilindros leucocitarios, o cilindros granulosos pigmentados. Ahí también puede haber eosinofiluria en la nefitis intersticial aguda. Y finalmente en la postrenal, lo típico también es que puede estar normal o encontrarse leucocituria o hematuria. Eso hay que tomar en cuenta. ¿Y cómo confirmamos la insuficiencia renal aguda? Pidiendo azoados. ¿Qué va a haber? Incremento de la urea y de la creatinina. Son los principales exámenes. Uno tiene la historia clínica, tiene paciente hipotenso, tiene paciente deshidratado, tiene oliguria, tenemos creatinina aumentado, tenemos diagnóstico de insuficiencia renal aguda. Es suficiente que se incremente un 50% a la previa, ¿no? O el aumento sea mayor a 0,5. Algunos libros hablan de que cada día debe aumentar mayor o igual a 0,3 miligramos. Otros libros hablan de que debe aumentarse mayor o igual a 0,5 miligramos la creatinina para hablar de insuficiencia renal aguda, o solamente un incremento del 50% en relación al basal. Pero, por ejemplo, en la presrenal también hay alguna diferencia. El incremento es mayor del nitrógeno ureico a la creatinina. Ambos se elevan, pero típicamente en el presrenal, que es el más frecuente, pues hago énfasis en recalcar en el presrenal, que es lo que más vamos a ver en la práctica, es que el nitrógeno ureico se incrementa más, en mayor proporción a la creatinina, excepto en las rhabdomiólisis. Ustedes saben, les he dicho que cuando hay destrucción del músculo, saben que la creatinina proviene del músculo, del metabolismo muscular o de la masa muscular. De ahí proviene la creatinina normalmente, pues que normalmente ustedes cuando piden valores normales de creatina en sangre, la creatina es normalmente mayor en el varón que en la mujer. Y cuando hay un problema de rhabdomiólisis, vamos a ver que el incremento de la creatina va a ser siempre mayor que al incremento del nitrógeno ureico. No olvidemos que en las necrosis tubular aguda el incremento de la creatina es a los días. Incluso el primer día, normalmente la creatina en la necrosis tubular aguda por nefrotóxicos, recién a las 24 a 48 horas comienza a subir la creatina. Si bien el pico llega al tercer, quinto día, pero puede llegar hasta el séptimo, décimo día, el incremento, y después descender si ha recibido un adecuado tratamiento. Otras alteraciones propias del sedimento según la patología: los eosinofilos en la orina en la nefitis intersticial alérgica, los cristales de ácido úrico en la nefropatía por ácido úrico, la hemoglobinuria en la hemólisis, la mioglobinuria en la rhabdomiólisis, son hallazgos que tenemos que tener en cuenta para nuestro diagnóstico. La proteinuria también es importante. Cuando es menor a 1 gramo en un día, ya es una proteinuria patológica. Tenemos que pensar que es una insuficiencia renal aguda isquémica o por nefrotóxicos. Pero si es mayor a 1 gramo, a veces llega a un rango nefrótico, tienes que hablar que hay una enfermedad glomerular, o por ejemplo puede haber también otra enfermedad asociada a la insuficiencia renal aguda, como es el mieloma múltiple. Vean esta diapositiva interesante, donde podemos ver algunos indicadores o diferencias desde el punto de vista del análisis del examen de orina. ¿Cómo diferenciamos una presrenal de una postrenal? No se olvide que en la presrenal el riñón está sano. El problema es previo al riñón. En la necrosis tubular aguda el problema está en el riñón. El daño es renal. Hay un daño tubular que no le permite adecuadamente funcionar. Por eso es que típicamente ¿qué va a haber? Un aumento de la osmolaridad. En la orina va a estar concentrada. El riñón tiene que retener el agua y la sal para tratar de compensar. Ese riñón es una respuesta fisiológica a la hipoperfusión renal para subir la presión arterial. Entonces retiene el agua y la sal y la orina se concentra. En cambio, en la necrosis tubular aguda también hay un aumento de la osmolaridad, pero como ese riñón está dañado, solo llega a una osmolaridad de 250 a 300. En cambio, en la presrenal es más de 500 la osmolaridad. Y hay mayor diferencia en el sodio. El sodio está completamente bajo
en la presrenal, porque toda la sal la ha retenido. En cambio, en la necrosis tubular aguda es mayor a 40, no logra retener la sal. La fracción de excreción, de sodio es menor al 1% en la pre y más de 1 en la post. En la necrosis tubular aguda en la renal. Y vean, también hay otra diferencia, la relación BUN-creatinina. Normalmente dijimos que aumenta más el nitrógeno líquido que la CREA en las presrenales. La relación es mayor a 20, urea-CREA. En cambio, en la necrosis tubular aguda, no, es menor a 10. Aumentan los dos, pero no hay tanta diferencia entre el BUN y la CREA. Esta diapositiva la van ustedes a analizar con más calma, pero básicamente acá también se incluye la postrenal. Siempre la presrenal es la que el riñón está hasta cierto punto indemne, está cumpliendo su función de fisiológicamente compensar la hipoperfusión. Vean las diferencias, ya hemos hablado de siempre en la pre, por ejemplo, las modalidades, la orina está más concentrada en la pre, más de 500. También en la renal y en la postrenal están concentrando, pero es menor que en la pre. Vean como la fracción de la fracción de excreción de sodio es menos al 1% en la pre, y en la renal y en la post es más 2. Eso ya no vamos a revisar, van a ver ustedes con más calma en su casa o cuando estudie. La ecografía es útil, pero más que todo para descartar que no haya una obstrucción. Cuando ustedes tienen una insuficiencia renal aguda postrenal obstructiva, van a ver esta gran dilatación, la hidronefosis, la dilatación de las pelvis, de las cálices. Hay una gran dilatación. Pero también nos sirve para ver algunas alteraciones típicas de la insuficiencia renal crónica. Esta es una ecografía a la izquierda normal, y vean cómo en la parte media la diferenciación córtico-medular, o cómo la corteza medular está disminuido, los riñones son más pequeños, y típicamente entonces la ecografía nos permite para dos cosas: o descartar que no hay obstrucción, o ver alteraciones típicas de una enfermedad renal crónica. Para eso sirve la ecografía. Ya en etapas como les decía, en la etapa aguda, igual en la crónica y en la aguda, en la fase inicial, las manifestaciones son pocas, más están relacionadas al problema explicando la etiopatogenia de la falla renal. Solo en etapas ya más avanzadas, cuando el clearance o la filtrado de glomerulares baja tanto, recién comienzan a haber síntomas típicos de la insuficiencia renal. En el cuadro clínico de las manifestaciones clínicas iniciales, propiamente por el riñón, son pocas. O sea, más predomina esa hipotensión, esa hipovolemia, esos síntomas de que estuvo con diarrea y vómitos, los signos clínicos y la diuresis disminuida. No hay muchas manifestaciones más sistémicas. Solo en la etapa avanzada recién comienzan a haber manifestaciones sistémicas por el aumento de la uremia o por el síndrome urémico. A nivel gastrointestinal, anorexia, náuseas, vómitos, ilio. A nivel neurológico hay compromiso grave, pero como les digo, es una etapa muy avanzada de la falla renal, cuando incluso la filtrado glomerular está menor a 15 ml o menor a 10 ml minuto. El paciente está letárgico, confuso, en coma, con psicosis, reflexia. El síndrome de las inquietas, vamos a verlo más en la insuficiencia renal crónica, los voy a explicar más adelante. A nivel cardiovascular, tal vez por el síndrome urémico, que puede haber pericarditis, taponamiento cardíaco, hipertensión arterial, pero eso es una etapa más avanzada. Y a nivel hematológico, no se olviden que compromete hay un trastorno plaquetario, sobre todo cualitativo más que cuantitativo, en la que va a haber diatesis hemorrágica, y la anemia también es más propio del crónico, pero la anemia normocítica normocómica más se ve en aquellos pacientes que tienen han tenido una hipovolemia por hemorragia. El síndrome urémico agudo también hay que mencionar. Estos ya son casos extremos que se ven, es muy raro ver en la falla renal aguda, pero sí podemos encontrar. Es más propio del síndrome urémico agudo en el crónico que en el agudo, que en la falla renal aguda. Vamos a ver datos de sobrehidratación como edema agudo de pulmón, edema periféricos. La típica respiración acidótica llamada respiración de Kussmaul, las alteraciones electrocardiográficas por la hiperpotasemia,
las ondas T picudas, los QRS ensanchados, las arritmias ventriculares, datos de hipermagnesemia más que todo con depresión del sistema nervioso central, datos de hipocalcemia. Eso es más típico del crónico, pero también puede presentar en la falla renal aguda. Indicaciones de que el paciente debe entrar a un tratamiento sustitutivo. Estamos indicando en qué circunstancias debemos pensar en que el paciente con falla renal aguda debe ingresar a diálisis, a un tratamiento sustitutivo. Se habla cuando hay oligoanuria, ese término de hablar oliguria y anuria, cuando a pesar del tratamiento médico hay datos de hipervolemia, hay edema de agudo de pulmón que no responde al tratamiento médico, igual a la hiperpotasemia o a la acidosis metabólica grave, que no responde al manejo médico, debe entrar a un tratamiento sustitutivo. Y en aquellos pacientes que tengan como consecuencia de la uremia, síndrome urémico, como la encefalopatía, la neuropatía o la pericarditis urémica, deben ingresar a diálisis. Son complicaciones graves que ponen en riesgo la vida del paciente, o en aquellos pacientes que han tenido alguna intoxicación por un fármaco que pueda ser dializable y obviamente está en falla renal aguda, entonces debe ingresar a diálisis. Bueno, finalmente vamos a hablar de la insuficiencia renal crónica. Déjenme un segundito. Oye, ¿usted no hizo usted las voltear más rápido? Bien, muchachos. Esperen un segundito, vamos a continuar con la clase. Bueno, nos toca finalmente revisar la última parte de la presentación. Me confirmas, Alan, si se escucha y se ve bien la diapositiva. Alan, ¿estás dormido? Se ve, doctor. Se ve, doctor. Ya, bien, muchachos, vamos a continuar con la clase. Y ya el otro grupo dividimos la clase en dos. La insuficiencia renal se debe dividir en aguda y crónica. La crónica, no solo la diferencia principal es el tiempo, obviamente, ¿no? La aguda tiene que ver en horas o días, menos de 3 meses, y la crónica es un evento que debe durar. Además, es una alteración persistente y normalmente irreversible, en la que el tiempo de la evolución debe ser mayor a 3 meses. Tiene dos formas, tiene que tener dos manifestaciones. Uno, tiene que tener una caída del filtrado glomerular, tiene que tener un filtrado glomerular menor a 60 ml por minuto. No se olviden que el filtrado glomerular normal es mayor a 90, de 90 a 120, de 90 a 120 ml por minuto, por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Entonces, cuando hablamos de que hay insuficiencia renal crónica, cuando este filtrado es menor a 60 ml, pero es una alteración persistente, estructural, funcional e irreversible mayor a 3 meses. Entonces tiene que haber el filtrado glomerular y pueden haber o no uno o más de los siguientes indicadores de lesión renal. Puede haber puede tener un incremento de la creatinina, sí, pero por ejemplo puede tener el paciente una ligera modificación de la creatina, pero lo que puede tener es una proteinúria persistente. Pero uno debe cumplir como principal indicación o definición que el filtrado glomerular tiene que ser menor a 60 ml. Aquí muchas veces la creatina está en el borde normal o ligeramente aumentada, pero son pacientes que tienen proteinuria, son pacientes que tienen hematuria glomerular. Y si uno hace un estudio de imagen, podemos encontrar riñones poliquísticos, esto por ecografía, y muchos pacientes, sobre todo los pacientes que tienen insuficiencia como consecuencia de una patología intrarrenal o parenquimatosa, podemos tener una biopsia u datos de una glomerulopatía crónica.
Hay varias clasificaciones. Una de las que más se aplica es esta de la KID 16 o KID en su abreviación en inglés, pero básicamente también, como ya habla de un grado 1, cuando el filtrado todavía es normal. Hay alteraciones. El filtrado todavía en esta etapa del grado 1 es normal, pero obviamente tiene proteinuria, tiene hemoglobinuria, pero el filtrado en grado 1 va mayor a 90, y como va según los grados, recién el filtrado va disminuyendo de 60 a 89 y así sucesivamente hasta llegar a la falla más severa, que sería, y también es indicación de diálisis, cuando ya el filtrado glomerular es menor a 15 ml minuto por 1.63 metros cuadrados. Pero esto hay que además van de la mano, como les dije, la proteinuria. Normalmente en el A1 la albuminuria es leve o normal. Ya a partir del grado A2 hay una albuminuria o un aumento de la albúmina de 30 a 299, o el grado 3, que es el más severo, cuando ya la albuminuria es mayor a 300 y puede incluso ser mayor a 1 grado o estar en un rango nefrótico. Pero la insuficiencia renal crónica se toma en cuenta esos dos aspectos, ¿no? El filtrado glomerular y las alteraciones y indicadores de daño renal, y son alteraciones persistentes: proteinuria o la hematuria glomerular. En este caso, para ustedes, cuando hacen la historia clínica y para pensar en este diagnóstico o plantearse la posibilidad de que tengan una insuficiencia renal crónica, normalmente son pacientes que tienen a una comorbilidad crónica. Y vean, obviamente, de lejos, la primera causa para que haya pacientes en diálisis en el mundo sigue siendo la diabetes, y es obviamente la primera causa de que haya insuficiencia renal crónica. Entonces, solamente indagar, saber que tiene 10 o más años de evolución de diabetes y tener un incremento de la creatinina en la sangre, sin tener una explicación de un evento agudo, ese paciente tiene insuficiencia renal crónica. Otras, en segundo lugar, está la hipertensión. Por eso hablar de las nefropatías vasculares, la hipertensión arterial, las glomerulonefritis, las nefritis intersticiales, cuando son pacientes que toman medicamentos y que tienen un daño intersticial crónico, sobre todo asociado a AINES, los problemas poliquísticos, enfermedades sistémicas o nefropatías hereditarias. En la patogenia y fisiopatología de la insuficiencia renal crónica, lo que ocurre como consecuencia de la nefropatía diabética, por ejemplo, o la nefropatía hipertensiva asociada a la hipertensión, hay una pérdida de nefronas. Esto va a dar lugar a que la función renal caiga. Este filtrado glomerular disminuido va a producir, como mecanismo de respuesta, va a haber una hiperfiltración glomerular de aquellas nefronas que todavía están sanas o no están dañadas por la diabetes o por la hipertensión. Y esta hiperfiltración lamentablemente causa una glomerulosclerosis, dando lugar a un mayor daño renal, a una mayor pérdida de nefronas. Y es un círculo vicioso en el que va progresando la enfermedad. ¿Qué factores contribuyen a que este daño renal sea incluso mayor? Ya ese mecanismo de fisiopatológico de compensar el descenso del filtrado glomerular, esa hiperfiltración glomerular de las nefronas no dañadas, entra un círculo vicioso que daña más al riñón. Aparte de eso, que otros en la fisiopatología o en la patogenia contribuyen al mayor daño renal, es que haya proteinuria, que el paciente esté hipertenso mal controlado, que haya lesiones tubulares de otra etiología. La hiperlipidemia daña. El tabaquismo son los principales enemigos del paciente, en lo que tenemos que tratar y evitar ese daño, esa progresión del daño renal crónico. Y bueno, ya entrando un poco las alteraciones, las manifestaciones tienen que ver básicamente con aquellas alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico y ácido base que se presentan en el paciente. Igual, las manifestaciones clínicas en la insuficiencia renal crónica aparecen en etapas muy avanzadas, porque como ustedes verán, por ejemplo, la excreción de sodio y agua, esta se mantiene normal hasta etapas muy avanzadas de la enfermedad. Esas nefronas que están compensando por hiperfiltración
van a seguir excretando el sodio al agua, y solo en etapas avanzadas, ya cuando este mecanismo de compensación son insuficientes, recién el paciente va a comenzar a tener sobrecarga de volumen, hipertensión, edema. Esa manifestación de edema en la insuficiencia renal crónica es una manifestación ya muy tardía. La hiperpotasía igual en la retención de hidrogeniones. Para que el paciente ingrese en acidosis metabólica, esté con esa secreción de Kurzbau, su filtrado glomerular está sumamente disminuido. El daño renal es bastante avanzada. El filtrado glomerular debe estar menor a 30 minutos para que comience a retenerse hidrogeniones. El paciente recién comienza a tener acidosis metabólica y la respiración de Kurzbau. En el tema del mecanismo del calcio y fósforo hay un cuadro muy interesante, a lo que llamamos finalmente como osteodistrofia renal, que comienza básicamente con una excreción renal de fósforo disminuida, o sea, el paciente tiene hiperfosfatemia. Ustedes saben que la principal diferencia entre el agudo y el crónico, desde el punto de vista de la insuficiencia renal, en el crónico se veía el compromiso hormonal, que no se ve en el agudo, el compromiso hormonal relacionado al riñón, el compromiso de la vitamina B, el compromiso de la eritropoyetina, es lo típico del crónico que le diferencia del agudo, que no se ve eso en el agudo. En este caso hay una disminución en la producción de vitamina D, hay una disminución en la absorción de calcio por el riñón, y eso da lugar como compensación a un hiperparatiroidismo secundario, aumento de la PTH. Y la PTH, para compensar la hipocalciemia, va a comenzar a reabsorber, sacar el calcio del hueso, va a tratar de retener más calcio del riñón, y eso va a dar lugar a una osteomalacia. Y todo este cuadro llamamos osteodistrofia renal. Y como les decía, en el equilibrio hormonal, la principal diferencia entre el agudo y crónico, en el agudo no hay la alteración hormonal relacionada a la eritropoyetina y vitamina D. Esto es típico del crónico. Uno ve el hemograma para diferenciar agudo o crónico. En el agudo normalmente tenemos un hematocrito, una hemoglobina normal, exceptuando si el paciente vino por una hemorragia digestiva, por un sangrado que va a causar, aunque en el sangrado, en la hemorragia aguda, el hemograma se hemoconcentra y todavía la hemoglobina, entre comillas, está normal. En el agudo, cuando repiten, cuando los rehidratas, les reanimas con líquido, a las 12 al día siguiente la hemoglobina cae. Pero en general, en el presrenal, que viene por deshidratación, tienes una hemoglobina incluso normal o aumentada porque se hemoconcentra. Pero típicamente en el crónico el paciente tiene anemia. ¿Por qué? Porque es un paciente con daño, deterioro progresivo crónico, donde también se ha comprometido, hay disminución en la producción de eritropoyetina, que es el principal estímulo para que la médula ósea forme glóbulos rojos. También hay compromiso de la vitamina D. Y esta parte, por ejemplo, de las hormonas peptídicas, muchas de ellas, la insulina, la más importante de este grupo que vamos a hablar ahora, el glucagón, la gastrina, la carcinoidina, se catabolizan y se excretan muchas de ellas por el riñón. Entonces, ¿qué va a pasar si el paciente está con insuficiencia renal crónica? Los niveles plasmáticos van a aumentar y su vida media va a aumentar. Muchas veces el paciente diabético tipo 2 o tipo 1, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo debuta? ¿Cómo debuta, si es una buena palabra? ¿O cómo va a venir a la emergencia o a la internación, a la consulta? Resulta que toda su vida el diabético, muchos diabéticos tienen diabetes mal manejada, les cuesta controlar su diabetes, tratan de hacer dieta aunque no cumplen, toman hipoglucemiantes orales, no se controlan, usan insulina, no logran controlar satisfactoriamente, hay un difícil control de su hiperglicemia. Y llega un momento y vienen con hipoglicemia. Y como arte de magia, ya no requieren hipoglucemiantes, ya no requieren insulina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaron? Pues tienen una insuficiencia renal crónica. Su poca insulina circulante
ya no se cataboliza, ya no se elimina por el riñón, y sus niveles plasmáticos se incrementan y su diabetes se ha normalizado. ¿Se ha curado? No. Ha progresado la enfermedad, ahora tiene insuficiencia renal crónica y como consecuencia de la insuficiencia renal crónica se ha normalizado su glicemia. Eso es algo muy... Y hoy muchos pacientes vienen con hipoglicemia, sobre todo los que están tomando hipoglucemias orales, vienen por hipoglucemia a la emergencia. En etapas, decía, las manifestaciones clínicas, en etapas tempranas, el paciente está asintomático. Es pues, lo que se hace cada año, incluso cada 6 meses, en el paciente con comorbilidades, hipertenso, diabético, que es lo más frecuente que vemos en la consulta, es cada año hacemos control laboratorial. Y ahí vamos a detectar incremento de la creatinina. El paciente está asintomático. Todo tiene su diabetes de larga data y comienza a subir la creatinina, comienza a bajar el filtrado glomerular. Y solo en las fases avanzadas, muy avanzadas, tenemos ya el síndrome urémico, cuando el filtrado glomerular es menor a 10 a 15 ml. Son síntomas poco específicos con los que comienzan las manifestaciones clínicas de la enfermedad renal crónica, el malestar, debilidad, son síntomas inespecíficos. Pero náuseas y vómitos es muy característico, comienzan a tener vómitos, no quieren comer, comienzan a perder peso, insomnio. Estas manifestaciones cutáneas son muy tardías. La palidez típica de la anemia del paciente crónico, el aspecto terroso, hay lesiones por rascado, tienen prurito. El prurito no se sabe muy bien la etiopatogenia, pero aparentemente está asociado al hiperparatiroidismo que acompaña a la enfermedad crónica. La escarcha urémica, comienza a salir, vean esta piel de acá en la imagen, en la diapositiva, comienza a salir urea por la piel en el renal crónico, comienza a expulsar en el sudor urea y comienza a verse como esta escarcha urémica. Y las equimos, hematomas, como consecuencia del compromiso, hay una trombocitopatía, un problema cualitativo de la función de las plaquetas, y que comienza a ver equimos. A nivel cardiovascular también son complicaciones, son manifestaciones muy tardías, muy avanzadas, pero es la principal causa de mortalidad, las complicaciones o el compromiso cardiovascular del paciente renal crónico. Son hipertensos severos, hacen cardiopatía isquémica, el corazón, hay una hipertrofia, hacen falla cardíaca, hacen pericarditis, son complicaciones de alta mortalidad y es la principal causa de mortalidad o mortalidad en el renal crónico. A nivel pulmonar, puede haber un edema agudo de pulmón. Tuvimos hace poco, no la fortuna, pero vimos en la práctica cómo es tenemos pacientes en hospital con esta complicación, con edema agudo de pulmón. Se llama cardiogénico porque es como consecuencia de la sobrecarga de volumen de líquido, pero es como consecuencia de la insuficiencia renal crónica que no puede excretar el sodio ni el agua. Esa gran retención de volumen causa este edema agudo de pulmón cardiogénico por falla cardíaca izquierda y edema en los pulmones, pero también puede haber edema agudo de pulmón no cardiogénico, pero como consecuencia de la uremia, el aumento de la urea, aumenta también la permeabilidad, causa un daño en los capilares pulmonares, puede haber un edema de pulmón sin que haya falla cardíaca solo por la uremia. Pueden haber infecciones, fibrosis, calcificaciones, desastre. A nivel neurológico, también otras complicaciones graves, viene por ACV a la emergencia o viene por encefalopatía urémica, en coma, desorientado, irritable, puede haber neuropatía periférica. El síndrome de las piernas inquietas es interesante. El paciente tiene un malestar o dolor en el pie cuando está en reposo. Entonces, por eso el paciente tiene que estar todo el tiempo con los pies zapateando, moviendo los pies. A eso llamamos como síndrome de las piernas inquietas. Esa es una manifestación del paciente crónico. Digestivo, náuseas, vómitos, anorexia, desnutrición, puede haber el aliento a uremia. A nivel hematológico, podemos encontrar anemia, típicamente anemia. Los glóbulos blancos pueden ser normales, pero la fagocitosis, la función fagocitaria de los glóbulos blancos está disminuida, lo que ocasiona que el paciente tenga infecciones con más frecuencia. Hay una trombocitopatía, puede haber un recuento de plaquetas normales, pero las plaquetas cualitativamente no funcionan bien, por lo que tienen equimosis, moretones. A nivel óseo ya dijimos, ¿no? Hipocalcemia, el paciente va a estar con hiperfosfatemia, la hipocalcemia, finalmente va a haber osteopenia, osteoporosis, hasta fracturas patológicas, como consecuencia del hiperparotiroidismo y lo que dijimos, la osteodistrofia renal. No se olviden, jóvenes. A nivel endocrino, otras hormonas que pueden estar afectadas, va a causar disfunción sexual, el aumento de las
folículo estimulante hormonoleutinizante y el descenso de la testosterona en el varón. En el hombre va a haber una atrofia testicular y la impotencia, y la mujer va a haber una disminución de la fertilidad y del líbido. Y hay algo interesante, que puede haber un incremento de la hormona llamada prolactina, y por eso puede haber en estos pacientes galactorrea, porque hay un aumento de la producción y además hay una disminución del aclaramiento de esta proteína que lo hace a nivel renal. Entonces, como hay enfermedad renal crónica, puede haber galactorrea. Ya para ir terminando, jóvenes, indicadores o cómo hacemos el diagnóstico. Nuevamente, en este caso es diferente, ¿no? Igual necesitamos predir laboratorios. El principal indicador va a ser el incremento de los azuados con una disminución del filtrado glomerular. Entonces vamos a encontrar estos indicadores de forma persistente, de forma irreversible, con una caída del filtrado glomerular. Obviamente la gravedad de la insuficiencia renal crónica va a estar determinada por el descenso. Cuanto más bajo sea el aclaramiento de creatinina, que es lo que define la insuficiencia renal o la caída del filtrado glomerular, más severa será la enfermedad renal o la insuficiencia renal. Hay fórmulas para calcular el clearance de creatinina, pero lo más correcto, o la forma más específica y correcta de medir el filtrado glomerular es medir en laboratorio, recolectando la orina de 24 horas. Igual que se hace para medir, se puede hacer simultáneamente medir la proteinura de 24 horas, debemos pedir en orina de 24 horas el clearance de la creatina o el filtrado glomerular, o el aclaramiento de creatina, que es lo mismo. Entonces es la forma más correcta, en orina de 24 horas. Pero obviamente hay también fórmulas, tomando en cuenta el peso, la talla y la creatinina, podemos calcular el filtrado glomerular. Y hay que identificar en los pacientes las complicaciones como hipertensión, anemia, la acidosis, y obviamente identificar y tratar las comorbilidades de base. El tratamiento va a estar dirigido en la enfermedad renal crónica a la patología de base, ¿no? Acá, ¿por qué tienen la principal causa de insuficiencia renal? Diabetes. Entonces, ¿qué vamos a tratar? Mantener normoglicémico y factor también tratar todas las otras complicaciones asociadas a la diabetes. Entonces, acá la clave va a ser tratar la enfermedad de base. Preocuparnos en que esté normoglicémico, normotenso, ver el colesterol, evitar aquellos otros factores adicionales que contribuyen al daño renal crónico, como el tabaquismo, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas implementamos para prevenir y tratar las complicaciones. Vamos a ir tratando y preveniendo las otras enfermedades concomitantes, infecciones, otros problemas que pueden estar asociados a la patología de base. Y cuando ya la insuficiencia renal crónica está progresando y está en estadios avanzados, antes de entrar de emergencia a la diálisis, debemos ir preparando para que el paciente ingrese a un programa de diálisis, que sea un tratamiento. Normalmente, una vez que no tiene indicación de diálisis, es un tratamiento con el que va a estar de por vida o el resto de su vida. Entonces, el paciente se va preparando, muchas veces se va ya preparando para tener la fístula arteriovenosa, para que ingrese al programa de diálisis. Obviamente, tenemos que evitar en todo paciente que está con problemas renal crónico, tanto agudo como crónico, no tenemos que olvidarnos de que la importancia de no hacer más daño con fármacos o medicamentos nefrotóxicos. Tenemos que evitar, están prohibidos. En el paciente también con enfermedad renal crónica que ya está en diálisis, debe hacerse la profilaxis con las vacunas para el neumococo o la hepatitis B. Bien, muchachos, hemos terminado tiempo. Tengo que yo irme al hospital, pero estoy atento si existe alguna pregunta o alguna duda de lo que hemos hablado hasta este momento. Hemos tenido que un poco ir rápido porque teníamos parte de la teórica de agudo, hemos completado, y con la parte de la insuficiencia renal crónica. ¿Está todo claro, muchachos? ¿Alguna duda? No hay preguntas, doctor. Dime.
Todo claro, doctor. Creo no hay dudas. Adelante, adelante. Todo claro, doctor, no hay dudas. Ya. Yo creía que todo confuso. Ya. Nada más, no se olviden en la anamnesis de todo lo que más ustedes tienen que, en la práctica, siempre estar pendientes de la falla renal aguda, siempre en la anamnesis hacer énfasis en la pregunta de cómo está la diuresis. Si bien ningún paciente cuantifica su volumen de orina, pero claramente el paciente a veces ni se da cuenta hasta que usted le pregunta: ¿y cómo está su orina? ¿Y cuándo fue la última vez que orinó? Y ni recuerda. Entonces ahí se va a dar cuenta, ahí se van a dar cuenta. Van a, en la anamnesis, en la historia clínica, van a detectar de que el paciente ya son varias horas que no orina, o que la última orina fue hace más de 12 horas, y ese va a ser el dato de alarma de que ya está acusando con la complicación. Bien, muchachos, nada más. Entonces suspendemos la teórica. Cualquier cosa nos vemos. Nos vemos en el seminario el viernes, pues, ¿ya? Buen día. Está bien, doctor, gracias. Buen día.